Detente un momento y obsérvate con una honestidad incómoda. ¿Cuántas veces sonreíste hoy sin querer? ¿Cuántas veces accediste a algo solo para evitar un pequeño conflicto? ¿Cuántas palabras dijiste que, en el fondo, no eran necesarias, pero parecían útiles para mantener la armonía en el ambiente? La mayoría de la gente lo hace sin darse cuenta. Es casi automático. Un reflejo silencioso que se repite en salas de reuniones, en conversaciones informales, en encuentros sociales. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacer. Cuando te esfuerzas tanto por ser aceptado, ¿qué es exactamente lo que la gente termina viendo en ti? Quizás nunca lo hayas pensado de esta manera. Quizás siempre creíste que ser complaciente era una virtud suficiente para garantizar el respeto. Desde pequeños, nos enseñaron que la amabilidad abre puertas, que la cordialidad crea alianzas y que el mundo recompensa a quienes no causan problemas. Esta idea parece reconfortante. Tiene sentido cuando la escuchamos por primera vez. Sin embargo, si observas con atención, notarás algo inquietante. Los hombres que realmente influyen en su entorno rara vez parecen preocuparse por complacer a todos al mismo tiempo. Este contraste intrigó a un pensador que dedicó su vida a observar la naturaleza humana con una mirada casi clínica. En los pasillos de las cortes italianas del siglo XVI, entre intrigas políticas y alianzas frágiles, un hombre llamado Nicolás Maquiavelo comenzó a notar patrones que escapaban a la moral tradicional. No observaba a las personas como un predicador observa a los pecadores, sino como un estratega observa las fuerzas en movimiento. Y cuanto más observaba, más claro se volvía un detalle inquietante. El respeto rara vez surge de la necesidad de aprobación. Imaginemos a Maquiavelo caminando en silencio por un salón iluminado con velas. A su alrededor, los nobles conversan, intercambian promesas y se sonríen. El ambiente parece cordial, pero tras las palabras se esconde un cálculo. Cada gesto, cada pausa, cada mirada transmite un mensaje invisible. Algunos hablan demasiado, otros se justifican constantemente, algunos ríen con exceso, y están los que simplemente observan. Maquiavelo nota algo curioso en estos últimos. No parecen buscar llamar la atención, pero, extrañamente, todo el ambiente parece transformarse a su alrededor. ¿Por qué sucede esto? Esta pregunta rondaba los escritos de Maquiavelo como una sombra persistente. Comprendió que el poder rara vez se manifiesta de forma evidente. A menudo aparece en el silencio, en pequeños gestos que la mayoría considera insignificantes. Un hombre que habla menos que los demás. Un hombre que no se apresura a llenar cada pausa en una conversación. Un hombre que no parece desesperado por ser comprendido. Estos detalles crean una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Ahora, observa tu propia rutina. ¿Cuántas veces has intentado suavizar una situación solo para evitar incomodar a alguien? ¿Cuántas veces has explicado con excesivo detalle algo que nadie había cuestionado? Quizás estos gestos parezcan simples muestras de cortesía, pero ¿y si, en realidad, son sutiles transgresiones de la autoridad? Maquiavelo creía que el poder rara vez se pierde en un solo momento dramático. Se desvanece lentamente a través de acciones aparentemente inofensivas. Cada intento de complacer a todos, cada justificación innecesaria, cada gesto realizado simplemente para ser aceptado, puede debilitar la percepción que los demás tienen de uno. Esto no significa que la educación sea inútil, simplemente significa que la educación, cuando nace del miedo a la desaprobación, deja de ser una virtud y se convierte en una dependencia. Resulta difícil aceptar esta idea. Al fin y al cabo, nos han condicionado a creer que la aprobación colectiva es señal de éxito social. Sin embargo, Maquiavelo planteó algo muy distinto. Para él, quien necesita constantemente la aprobación de los demás, no controla su propia imagen. Quienes controlan esa imagen son quienes otorgan o retiran el reconocimiento. Reflexiona con calma. Si un halago basta para levantarte el ánimo, ¿qué ocurre cuando surgen las críticas?
Si tu tranquilidad depende de la aprobación de quienes te rodean, entonces tu entorno empieza a controlar tu estado interior. Y cuando eso sucede, se pierde algo esencial: la soberanía sobre uno mismo. Maquiavelo no usaba esa palabra a la ligera. Para él, la soberanía era la capacidad de mantener un eje interno estable, incluso cuando el entorno se vuelve inestable. Es ese punto silencioso dentro del hombre que no necesita confirmación externa constante para existir. Cuando surge esta estabilidad, sucede algo curioso. La gente comienza a percibir una presencia diferente. No es arrogancia, no es agresividad, es simplemente la ausencia de la ansiedad por complacer. Pero surge otra pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar aprobación? ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿El ambiente seguiría siendo tan cómodo como antes? ¿O surgiría un tipo de atención diferente, una atención más cautelosa? Maquiavelo sabía que este cambio genera una reacción inmediata. Cuando alguien deja de seguir el patrón social de aprobación mutua, los demás comienzan a observar con mayor atención. Es como si se hubiera eliminado un elemento predecible de la ecuación. Lo que antes parecía familiar comienza a tener un ligero halo de misterio. Y el misterio siempre atrae la atención. Esta constatación llevó a Maquiavelo a una conclusión silenciosa. Antes de aprender a ejercer el poder, un hombre debe primero darse cuenta de dónde lo está perdiendo. El problema rara vez radica en la falta de fuerza. Con frecuencia, se trata de una dispersión de energía. Pequeños gestos que parecen insignificantes terminan influyendo en cómo los demás interpretan su presencia. Si analizas con sinceridad tus interacciones diarias, podrías empezar a notar estos detalles. Podrías darte cuenta de la frecuencia con la que cambias tu postura para adaptarte a las expectativas externas. Podrías notar con qué frecuencia usas tus palabras no para comunicar algo importante, sino para mantener una falsa sensación de armonía. Maquiavelo diría que este es el primer punto de toma de conciencia. No se trata de un juicio moral, sino simplemente de una observación estratégica, un diagnóstico inicial previo a cualquier transformación real. Porque, en definitiva, hay una enorme diferencia entre vivir buscando la aceptación y vivir cultivando la propia presencia. Quien depende de la aprobación colectiva siempre reacciona a su entorno. Quien ha cultivado un equilibrio interior comienza a influir en su entorno. Esta diferencia puede parecer insignificante al describirla con palabras, pero en la práctica, cambia por completo la dinámica de cualquier espacio social. De repente, las interacciones dejan de ser un campo donde se busca reconocimiento y se convierten en un territorio donde se observa, se elige y se actúa con intención. Pero Maquiavelo también sabía que este cambio no se produce de la noche a la mañana. Comienza con un descubrimiento simple e inquietante. El hombre que cree ser puede haber sido moldeado por hábitos que nunca se han cuestionado realmente. Y antes de que pueda surgir cualquier nueva forma de presencia, algo debe desaparecer primero, algo antiguo, algo profundamente arraigado. El personaje sociable que vive intentando gustar a todo el mundo. Hay un personaje silencioso que acompaña a muchos hombres desde la infancia. No tiene rostro ni nombre oficial, pero casi todos lo conocen. Es el chico bueno. Surge pronto, incluso en la escuela, cuando uno se da cuenta de que ser educado evita problemas. Aparece cuando un profesor elogia a quienes no hacen demasiadas preguntas. Crece cuando los familiares dicen que es mejor evitar los conflictos. Poco a poco, este personaje se instala en uno como una estrategia de afrontamiento. Al principio, parece inteligente. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere ser visto como una persona agradable? Imagina una escena sencilla. Estás con un grupo de amigos. Alguien cuenta un chiste que no te hace gracia. Aún así, sonríes. No porque el chiste fuera bueno, sino porque el silencio podría resultar incómodo. Unos minutos después, surge una opinión con la que no estás de acuerdo. Sin embargo, asientes con la cabeza. No porque hayas cambiado de opinión, sino porque discutir te resultaría incómodo.
Estas pequeñas decisiones ocurren constantemente y casi siempre pasan desapercibidas, pero su efecto acumulado crea algo curioso. Poco a poco, empiezas a adaptar tu presencia a las expectativas de los demás. Maquiavelo habría observado esta escena con suma atención. No le interesaba juzgar si las personas eran buenas o malas, sino comprender el funcionamiento interno de las relaciones humanas. En los círculos políticos que frecuentaba, vio a hombres sumamente cultos perder influencia, y también a hombres reservados, casi silenciosos, ejercer autoridad sin alzar la voz. El contraste era evidente. La diferencia no radicaba en la simpatía, sino en cómo cada persona se posicionaba ante la mirada colectiva. En muchos entornos sociales existe una regla no escrita. Quienes se esfuerzan demasiado por complacer terminan en una posición predecible. Es como si el grupo percibiera inconscientemente que esa persona siempre elegirá el camino más seguro. Y cuando alguien se vuelve predecible, el impacto de su presencia disminuye. No es cruel, es simplemente un mecanismo natural de la dinámica humana. Consideremos otra situación cotidiana. Un compañero de trabajo siempre acepta tareas adicionales, incluso cuando ya está sobrecargado de trabajo. Al principio, todos elogian su buena disposición. Con el tiempo, algo cambia. La gente empieza a contar con esa disponibilidad como si fuera una obligación. Cuando finalmente intenta decir que no, el ambiente se vuelve incómodo. Algunos incluso muestran irritación. Lo curioso es que el cambio no se produjo en el momento del no. Comenzó mucho antes, cuando se consolidó el hábito de complacer a los demás. Maquiavelo creía que este tipo de comportamiento revela una profunda lección sobre el poder. El problema no radica en ser cortés o colaborativo, sino en que estas actitudes dejan de ser decisiones conscientes y se convierten en reflejos automáticos. Un reflejo automático no comunica libertad, sino necesidad, y la necesidad es fácilmente percibida por quienes nos rodean, aunque nadie la mencione abiertamente. Existe una sutil diferencia entre cortesía y sumisión social. La cortesía emana de un código interno. Un hombre abre la puerta a otra persona porque ha elegido vivir con respeto y disciplina. La sumisión social surge de la ansiedad. En este caso, el gesto no es una expresión de carácter, sino un intento silencioso de garantizar la aceptación. Para un observador externo, estos dos comportamientos pueden parecer iguales, pero el efecto que producen en el entorno es completamente diferente. Maquiavelo observó esto al estudiar el comportamiento de gobernantes y consejeros en las cortes italianas. Algunos hombres hablaban con extrema cortesía, pero sus ojos buscaban constantemente señales de aprobación. Otros mantenían la misma cortesía, pero sin demostrar necesidad alguna de reconocimiento. La diferencia era casi imperceptible, pero cambiaba por completo la dinámica de la interacción. En el primer caso, el entorno percibía vulnerabilidad. En el segundo, percibía autonomía. Ahora imagina otra escena común. Entras a una reunión donde varias personas discuten un problema. Algunos hablan rápido, intentando demostrar su competencia. Otros repiten argumentos ya expuestos. De repente, alguien guarda silencio unos instantes antes de hablar. No parece nervioso ni apresurado. Cuando finalmente expresa su opinión, sus palabras son pocas pero precisas. Ocurre algo curioso. Todos prestan atención. En ese momento, toda la sala parece concentrarse de nuevo. ¿Por qué sucede esto? Maquiavelo diría que la presencia humana se percibe como un conjunto de señales. Algunas de estas señales revelan ansiedad, otras, estabilidad. Cuando alguien no muestra urgencia por ser aceptado, se crea un pequeño espacio de misterio, y el misterio atrae la atención de una manera que la simpatía constante rara vez logra. Esto no significa que la amabilidad sea un error. Simplemente significa que, cuando se vuelve compulsiva, pierde su valor estratégico. Una persona que sonríe todo el tiempo
deja de comunicar alegría genuina. Una persona que siempre está de acuerdo deja de comunicar convicción. Gradualmente, el entorno aprende a interpretar estas señales como previsibilidad. Maquiavelo no recomendaba que nadie se volviera grosero o agresivo. Al contrario, comprendía que la disciplina emocional es uno de los fundamentos de la autoridad. Pero también advertía de un peligro silencioso. Cuando un hombre se acostumbra a actuar solo para mantener la aprobación colectiva, empieza a perder el contacto con su propio ser interior. Este eje es difícil de percibir al principio. No se manifiesta como un cambio drástico. Surge primero como un breve instante de conciencia. Quizás te das cuenta de que estás a punto de reírte de algo que no te parecía gracioso. Quizás te das cuenta de que estás a punto de estar de acuerdo con algo en lo que realmente no crees. En ese momento, surge una elección: seguir el reflejo automático o interrumpir el patrón. Esta interrupción puede parecer insignificante, pero altera la percepción del entorno de una manera sorprendente. Cuando una persona deja de reaccionar automáticamente a las expectativas sociales, su presencia adquiere una cualidad diferente. Puede que la gente no entienda exactamente qué ha cambiado, pero percibe que algo se ha vuelto menos predecible. Y es en este punto donde la influencia de Maquiavelo se hace más evidente. No le interesaba enseñar manipulación superficial. Lo que observaba era algo más profundo: cómo la autoconciencia altera la manera en que los demás interpretan la presencia de uno. Cuando el hábito de intentar complacer empieza a desvanecerse, emerge un espacio interior diferente, un espacio donde las acciones dejan de ser reflejos y se convierten en decisiones. Y cuando alguien empieza a actuar basándose en decisiones conscientes, el entorno reacciona de maneras inesperadas. A algunas personas les resulta extraño. Algunos observan con curiosidad. Algunos están probando este nuevo enfoque. Este es un momento crucial, porque es precisamente aquí donde muchas personas retoman su antigua personalidad social. La incomodidad inicial puede resultar abrumadora. La tentación de complacer surge rápidamente. Pero Maquiavelo diría que esta tensión es solo el primer indicio de que algo real ha comenzado a cambiar. El chico bueno no desaparece de la noche a la mañana. Se ha forjado a lo largo de años de condicionamiento social. Pero cuando empiezas a observar tus propios reflejos con claridad, sucede algo curioso. Lo que antes parecía natural comienza a parecer artificial. Y cuando un comportamiento resulta ser artificial, se vuelve mucho más difícil seguir reproduciéndolo sin darse cuenta. Este descubrimiento abre la puerta a algo aún más intrigante, porque cuando el afán de complacer empieza a desvanecerse, emerge una herramienta silenciosa que casi nadie aprende a usar. Una herramienta sencilla pero potente: silencio. El silencio da más miedo de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. No el silencio reconfortante de una mañana tranquila o de una habitación vacía, sino ese otro tipo de silencio. El silencio entre dos personas. El silencio que surge cuando alguien hace una pregunta y no recibe una respuesta inmediata. El silencio que interrumpe el flujo automático de la interacción social. En ese breve espacio, casi imperceptible, sucede algo importante. Las máscaras empiezan a temblar. La mente del otro se acelera. La imaginación cobra protagonismo. Y, sin darse cuenta, muchas personas revelan más en 3 segundos de incomodidad que en 10 minutos de conversación controlada. Maquiavelo comprendió esto como pocos hombres modernos. Vivía en un mundo donde las palabras eran armas, las promesas trampas, y gestos aparentemente insignificantes podían decidir destinos enteros. En un tribunal, una mirada prolongada, aunque fuera un segundo, podía significar desconfianza. Una pausa antes de responder podía cambiar el rumbo de una negociación. Un hombre que hablaba demasiado revelaba a los demás su propia mente. Un hombre que sabía cuándo callar obligaba al mundo a adivinar. Y cuando el mundo necesita adivinar,
empieza a proyectar en ti más poder del que quizás hayas demostrado. Por eso el silencio no es solo la ausencia de sonido, es presión. Traslada el peso de la interacción a quienes no pueden soportarlo. Piensa en cuántas conversaciones cotidianas siguen siempre el mismo ritmo. Alguien hace una pregunta, el otro responde rápidamente. Alguien critica, surge una defensa inmediata. Aparece un comentario extraño, una sonrisa nerviosa suaviza el golpe. Todo sucede rápido porque casi todos temen permitir que exista el vacío. El vacío parece peligroso. El vacío parece rechazo. El vacío parece juicio. Pero, ¿y si el verdadero poder comienza precisamente ahí, en el punto donde otros no pueden soportar estar? ¿Qué sucede cuando no te apresuras a llenar el vacío? ¿Qué cambia cuando tu presencia no le ofrece a la otra persona el alivio instantáneo que esperaba? Imagina una escena cotidiana. Estás en una reunión de trabajo. Alguien te hace una pregunta con un tono algo agresivo, tal vez para ponerte a prueba, tal vez para descubrir algún defecto. La reacción esperada es sencilla: justificarse, explicarse, responder rápidamente para no parecer inseguro. Ahora imagina otra reacción. Miras a la persona, no con hostilidad, sino con atención. Dejas que la pregunta flote en el aire durante unos segundos. Tu expresión no busca tranquilizar a nadie. Al responder, hablas despacio, solo lo necesario. En ese momento, la dinámica cambia. La pregunta, que debería presionarte, presiona a quien la formuló. Todo el entorno lo percibe, aunque nadie comente. Muchas personas confunden el silencio con la timidez, cuando en realidad son opuestos. La timidez surge del miedo a la exposición. El silencio estratégico nace de la capacidad de soportar la exposición sin desorganizarse. La persona tímida guarda silencio porque teme la mirada de los demás. La persona centrada guarda silencio porque no necesita apresurarse para ser comprendida. Esta diferencia es sutil, pero transforma por completo la percepción de su presencia. Un silencio ansioso reduce el espacio. Un silencio firme lo expande. Uno aprisiona, el otro domina. Maquiavelo creía que los seres humanos se dejaban llevar fácilmente por sus propias pasiones. Ambición, miedo, vanidad, ansiedad, resentimiento. Estas corrientes internas rigen casi toda interacción social. Y precisamente por eso el silencio es tan poderoso, porque obliga a que estas corrientes afloren. Cuando no respondes de inmediato, la ansiedad del otro empieza a hacer efecto. Cuando no te explicas al primer ataque, aumenta su necesidad de control. Cuando no te apresuras a aliviar la incomodidad, esta revela quién depende realmente de la validación de esa situación. El silencio, en este sentido, es una hoja invisible. No corta por la fuerza, sino por la exposición. Pero ¿por qué la gente habla tanto? ¿Por qué se justifican tanto? ¿Por qué les resulta tan difícil dejar que exista una pausa sin corregirla? Hablar rápido da una sensación de control. Explicar en exceso crea una ilusión de seguridad. Llenar el aire de palabras parece una forma de evitar el juicio. Desde temprana edad, muchos aprenden que el silencio puede interpretarse como debilidad, extrañeza o falta de preparación. Así, desarrollan el hábito de anticipar preguntas, suavizar reacciones, llenar los vacíos, mantener viva la conversación incluso cuando ya está muerta. Pero este exceso de lenguaje produce un efecto secundario devastador. Revela una falta de enfoque. Quienes sienten la necesidad constante de explicar su postura, demuestran al mundo que temen no ser aceptados. Consideremos lo que sucede en interacciones cotidianas. Alguien te interrumpe a mitad de una frase. En lugar de detenerte y recuperar la calma, alzas la voz para imponer tu punto de vista. Alguien hace una crítica injusta. En lugar de dejar que se revele lo absurdo de la crítica, te explayas con explicaciones. Alguien tarda en responder a tu mensaje. En lugar de observar qué te provoca esto,
Tu mente empieza a inventar historias y pronto sientes la necesidad de enviar otro mensaje para reducir la tensión. En todos estos casos, hay un patrón oculto. Intentas escapar del vacío, intentas escapar de la pausa, intentas escapar de ese espacio donde la ansiedad se hace presente. Maquiavelo percibiría en esto una forma silenciosa de servidumbre. No la servidumbre impuesta por fuerzas externas, sino la servidumbre de la reactividad. Un hombre reactivo no gobierna su propia presencia, la entrega al ritmo emocional del entorno. Si el entorno se acelera, él se acelera. Si el entorno lo presiona, responde. Si el entorno exige una explicación, se justifica. A simple vista, esto puede parecer mera sociabilidad, educación o adaptación, pero en términos de poder, es dependencia. Quien no sabe gestionar su propio tiempo, termina viviendo dentro del tiempo de los demás. ¿Y si la verdadera autoridad comienza cuando recuperas el control del ritmo? ¿Y si la fuerza no reside en lo que dices, sino en lo que puedes sostener sin decirlo? Aquí hay una imagen importante. Imaginen un río turbulento chocando contra una enorme roca. El agua se agita, forma espuma, se precipita, cambia de dirección. La roca no reacciona. No necesita demostrar nada a la corriente. Simplemente permanece. Ese es el efecto de una presencia que ha aprendido a no precipitarse. Cuando alguien actúa desde esta estabilidad, los demás lo perciben, incluso sin comprenderlo. El ruido encuentra un límite. La ansiedad encuentra un muro. La provocación encuentra un espejo frío. Y a menudo es en este punto cuando la otra persona se desorganiza por sí misma. Esto se hace aún más evidente en conversaciones difíciles. Cuando alguien quiere manipularte, suele usar la velocidad emocional. Te presiona, exige una respuesta inmediata, crea urgencia, mezcla acusaciones con preguntas, cambia de tema e intenta llevar la interacción a un terreno donde reacciones impulsivamente. Si caes en ese ritmo, ya has perdido. Maquiavelo sabía que quien marca el ritmo define gran parte de la batalla. Por eso, un hombre lúcido no acepta la velocidad impuesta por el otro. Disminuye la velocidad. Escucha. Deja que las frases incompletas queden en el aire. No revela todo su pensamiento de golpe. No se mueve como una presa acorralada. Se mueve como alguien que elige su propio ritmo, incluso cuando el mundo a su alrededor quiere arrastrarlo. Quizás por eso algunas personas resultan tan molestas sin hacer casi nada. No gritan, no interrumpen, no exhiben agresividad teatral, pero hay algo en ellas que cambia el ambiente. Escuchan más de lo que hablan, no se justifican fácilmente, no muestran prisa por complacer. Cuando se les pregunta, a veces esperan. Cuando se les provoca, a veces observan. Cuando discrepan, no necesitan convertir la discrepancia en un espectáculo. Esta actitud crea una tensión singular, porque la mayoría de la gente se siente más cómoda con lo predecible. Y nada es más predecible que alguien que reacciona con facilidad. El silencio también tiene otra función, más profunda e incómoda. Te obliga a escucharte a ti mismo. Mientras hablas sin parar, logras evadir ciertas percepciones internas. Logras ocultarte la ansiedad que intentas controlar. Logras disimular el miedo a desagradar. Logras mantener en marcha la maquinaria social que impide las preguntas incómodas. Pero cuando guardas silencio, algo se revela. Percibes el deseo de llenar el vacío. Percibes el impulso de sonreír para aligerar el ambiente. Percibes la necesidad de explicar lo que nadie preguntó. Y entonces comprendes que el primer campo de batalla no es el mundo exterior. Es tu propia inquietud. ¿Cuántas veces has hablado solo para evitar parecer incómodo? ¿Cuántas veces has respondido rápidamente solo para evitar parecer inseguro? ¿Cuántas veces has roto un silencio que podría haberte beneficiado? Aquí es donde la lección de Maquiavelo deja de ser meramente social y se vuelve interna. El silencio no solo afecta a los demás,
sino que revela hasta qué punto dependemos de las reacciones externas para sentirnos estables. Quien no soporta su propio silencio, difícilmente resistirá la presión de una confrontación real. Quien teme el silencio social, casi siempre teme el contacto con su interior, y por eso muchos siguen hablando. Hablan con los demás, hablan consigo mismos, hablan para no sentir, hablan para no ver. Pero cuando este ciclo se interrumpe, comienza una sutil transformación. Primero, tomas conciencia de tus propios comportamientos automáticos. Luego, te resistes a algunos de ellos. Más tarde notas que ciertas interacciones ya no controlan tu estado interno como antes. El comentario provocador pierde su poder. La necesidad de responder de inmediato disminuye. La incomodidad de una pausa ya no parece una amenaza. Y en ese momento, comienza a emerger algo singular. Una presencia que no busca ser comprendida. Una presencia que no persigue el alivio social. Una presencia que se sostiene por sí misma. Maquiavelo lo consideraría un verdadero avance, pues la mayoría de los hombres jamás llegan a esta etapa. Viven y mueren atrapados en el ciclo de la reactividad, siempre negociando su imagen, siempre intentando evitar fricciones, siempre apresurándose a reducir tensiones que podrían simplemente observar. Pocos aprenden a quedarse quietos, pocos aprenden a descansar la mirada, pocos aprenden a responder a su propio ritmo, y precisamente por ser pocos, cuando aparecen, se les recuerda. No necesariamente porque hablaran más, a menudo porque hablaron menos y, sin embargo, dejaron una huella más profunda. Pero hay una trampa. Algunas personas descubren el poder del silencio y lo convierten en una actuación. Hacen pausas artificiales. Intentan parecer enigmáticas. Adoptan un semblante serio, una mirada ensayada, una lentitud teatral. Eso no es presencia, es una caricatura. El verdadero silencio no surge de la puesta en escena. Surge de la reducción de la necesidad. No te quedas en silencio para parecer poderoso. Te quedas en silencio porque no necesitas gastar energía demostrando constantemente quién eres. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando hay intención de impresionar, el cuerpo traiciona. Cuando hay equilibrio, el cuerpo descansa. ¿Y qué ocurre cuando dejas de estar dominado por el impulso de reaccionar? ¿Qué surge cuando el silencio ya no es vacío, sino tu propio territorio? Para el mundo social, surge algo aún más inquietante: la imposibilidad de manipularte fácilmente. Porque gran parte de las relaciones humanas se basan en intercambios emocionales predecibles. Uno elogia para ganar cercanía, otro critica para provocar una defensa, uno presiona para acelerar las concesiones, otro finge ofensa para desviar la culpa. En todos estos movimientos hay un riesgo, el de que reacciones como se espera. El silencio lúcido rompe este riesgo, te desestabiliza, hace que la otra persona sienta que no estás actuando a tu favor, y esto, para muchos, resulta profundamente desconcertante. Quizás por eso el silencio prolongado parece, para algunos, casi una forma de poder oculto. No porque esconda algún truco, sino porque revela disciplina. Y la disciplina interior es escasa. La mayoría de la gente quiere ser admirada, comprendida, validada, absuelta. Pocos están dispuestos a soportar la tensión de no explicarse, de no huir, de no competir por la aceptación justo cuando parece más tentador. El silencio hace visible esta diferencia. Separa a quienes gobiernan de quienes simplemente reaccionan, excepto que existe un enemigo aún más profundo que la verborrea excesiva. Un ídolo oculto que empuja a los hombres a justificarse, a apresurarse y a volverse demasiado predecibles. Un vicio tan común que casi nadie lo reconoce ya como tal. Y Maquiavelo, si observara el mundo actual, reconocería este ídolo de inmediato. Porque detrás de tanta palabrería, tanta ansiedad y tantas explicaciones, casi siempre subyace la misma hambre ancestral, el ansia de aprobación. Existe un impulso silencioso que rige gran parte de la interacción humana. No se manifiesta explícitamente,
No se enseña en las escuelas y rara vez se discute con claridad. Aún así, moldea decisiones, conversaciones y comportamientos a diario. Este impulso es la búsqueda de validación, la necesidad de sentirse aceptado, reconocido o aprobado por los demás. En pequeñas dosis, parece inofensivo, un cumplido, un gesto de reconocimiento, una señal de que vamos por buen camino. Pero cuando este impulso se convierte en el centro de la vida social de alguien, ocurre algo curioso. Su propia identidad comienza a depender de la mirada de los demás. Maquiavelo percibió este fenómeno mucho antes de la existencia de las redes sociales, los me gusta o la aprobación pública instantánea. En los entornos políticos en los que se desenvolvía, la validación adoptaba otras formas. Una sonrisa del príncipe, una invitación a una cena privada, una palabra de reconocimiento durante una reunión. Pequeñas señales que indicaban cercanía al poder. Muchos hombres dedicaron años a intentar obtener estas señales. Algunos se convirtieron en expertos en complacer. Otros aprendieron a asentir rápidamente, a elogiar en el momento oportuno, a evitar cualquier gesto que pudiera generar desaprobación. Y, sin embargo, curiosamente, estos mismos hombres rara vez eran quienes realmente influían en las decisiones importantes. Existe una curiosa anécdota sobre una reunión política en Florencia que ilustra bien esta dinámica. Varios asesores discutían estrategias, cada uno intentando demostrar su utilidad. Algunos hablaron extensamente, defendiendo con entusiasmo sus ideas. Otros repetían argumentos que creían que complacerían a los líderes presentes. En el centro de la sala se encontraba un hombre que apenas hablaba. Observaba atentamente cada propuesta, cada reacción, cada cambio de expresión en los rostros de los presentes. Durante gran parte de la reunión permaneció en silencio. Cuando finalmente decidió hablar, no pronunció un discurso elaborado. Simplemente formuló dos preguntas sencillas, preguntas que nadie se había planteado antes. El efecto fue inmediato. La discusión cambió de rumbo y todos comenzaron a mirarlo con más atención. Lo interesante de este episodio no fue solo el contenido de las preguntas, sino el hecho de que el hombre no parecía preocupado por demostrar su valía. No buscaba la aprobación de los demás. Su presencia sugería algo diferente. Hablaba porque tenía algo que decir, no porque necesitara llamar la atención. Esta diferencia puede parecer insignificante, pero altera profundamente la percepción que los demás tienen de alguien. Cuando un hombre no muestra ansia de reconocimiento, el entorno social comienza a reaccionar de manera distinta. Algunos sienten curiosidad, otros se vuelven cautelosos, y muchos empiezan a observarlo con más respeto. La búsqueda de validación funciona como un sistema invisible de intercambio social. Imaginemos a dos personas conversando. Una elogia a la otra responde con gratitud y devuelve un elogio similar. Este ciclo crea una agradable sensación de reciprocidad. No hay nada de malo en ello. El problema surge cuando alguien se vuelve dependiente de este ciclo para sentirse estable, cuando cada interacción necesita confirmar su importancia, cuando cada crítica se convierte en una amenaza personal. En ese punto, la validación deja de ser un detalle social y se convierte en una necesidad psicológica. Existe un hallazgo curioso en la investigación del comportamiento humano que ayuda a comprender este mecanismo. Los estudios demuestran que el cerebro reacciona a la aprobación social de forma similar a cómo reacciona a las recompensas materiales. Recibir reconocimiento activa los circuitos de placer. Esto explica por qué muchas personas sienten un impulso casi automático de buscar elogios o evitar críticas. La sensación de aprobación actúa como un refuerzo. El cerebro aprende rápidamente que ciertos comportamientos generan aceptación y comienza a repetirlos. Con el tiempo, este patrón puede volverse tan fuerte que la persona comienza a moldear toda su conducta social en torno a él. Pero este proceso tiene un efecto inesperado.
Cuanto más demuestra a alguien su necesidad de aprobación, menor impacto tiende a tener su presencia. La razón es simple. Cuando el entorno percibe que necesitas validación, asume la responsabilidad de decidir si te la concederán o no. En otras palabras, el centro de autoridad se desplaza de ti al juicio colectivo. Maquiavelo lo observó con gran claridad. Para él, un gobernante no podía depender emocionalmente del amor del pueblo, ni de la aprobación constante de sus aliados. No porque el reconocimiento fuera inútil, sino porque depender de él lo hacía vulnerable. Un líder que necesita ser amado en todo momento puede empezar a tomar decisiones únicamente para preservar su imagen. Un líder que necesita ser alabado puede evitar las decisiones difíciles. Gradualmente, el verdadero poder pasa a manos de quienes saben cómo manipular esta necesidad. Esta lógica también se manifiesta en situaciones muy comunes de la vida moderna. Pensemos en un entorno profesional donde alguien intenta complacer a todos. Esta persona elogia con frecuencia a sus compañeros, evita los desacuerdos y siempre intenta mostrarse amable. Inicialmente, el grupo puede interpretar esto como cordialidad. Sin embargo, con el tiempo, algo cambia. La gente empieza a darse cuenta de que este comportamiento es demasiado constante, que se presenta independientemente de la situación. Cuando esto sucede, la amabilidad pierde parte de su fuerza, deja de ser vista como una expresión de personalidad y comienza a percibirse como una estrategia para ser aceptado. Ahora imagina a otra persona en el mismo entorno. Esta persona no es ni grosera ni distante, pero tampoco parece estar constantemente buscando la aprobación de los demás. Escucha atentamente, habla cuando lo considera necesario y mantiene una actitud serena incluso al recibir críticas. Curiosamente, esta presencia suele generar más respeto, no porque sea superior, sino porque demuestra algo poco común: independencia emocional. Maquiavelo interpretaría esta diferencia como un signo de soberanía interior. Un hombre que ha construido un eje interno no necesita negociar su identidad en cada interacción. No rechaza los elogios, pero tampoco depende de ellos para mantener su estabilidad. Puede escuchar las críticas sin sentir la necesidad de responder de inmediato. Esto genera un poderoso efecto psicológico en quienes lo rodean. La gente empieza a percibir que su presencia no se deja influenciar fácilmente. Existen relatos curiosos de figuras históricas que demostraron esta cualidad de manera excepcional. Un diplomático europeo del siglo XVII, conocido por su habilidad en negociaciones difíciles, tenía una peculiar costumbre. Durante conversaciones importantes, rara vez reaccionaba emocionalmente ante los elogios o las provocaciones. Cuando alguien lo elogiaba en exceso, simplemente daba las gracias y cambiaba de tema. Ante las críticas, escuchaba atentamente y respondía solo a lo esencial. Quienes lo observaban en la época comentaban que era difícil predecir sus reacciones, y esta imprevisibilidad generaba cautela en quienes negociaban con él. Esta actitud no surge de un truco rápido. Aparece cuando uno deja de depositar su identidad en manos de la opinión ajena. Es un cambio gradual. Primero, la persona empieza a darse cuenta del tiempo que dedica a intentar mantener una imagen agradable. Luego, comprende cómo ciertas críticas afectan su estado de ánimo más de lo debido. Poco a poco, surge una pregunta sencilla pero transformadora. ¿Hasta qué punto mi tranquilidad depende de la aprobación de los demás? Cuando esta pregunta se toma en serio, algo empieza a cambiar. Los pequeños comportamientos dejan de ocurrir automáticamente. La necesidad de dar explicaciones excesivas disminuye. La necesidad de responder de inmediato pierde su fuerza. Esto no significa que la persona se vuelva fría o indiferente. Simplemente significa que su estabilidad ya no depende de la aprobación constante de su entorno. Maquiavelo creía que esta autonomía psicológica era uno de los fundamentos de la verdadera influencia. Un hombre que necesita la aprobación de los demás
siempre reaccionará al estado de ánimo colectivo. Un hombre que ha desarrollado una sólida fortaleza interior comienza a actuar según sus propias decisiones. Esta diferencia altera profundamente la dinámica de las relaciones. Y, curiosamente, cuando disminuye la necesidad de validación, ocurre algo inesperado. La gente empieza a prestar más atención, no porque alguien intente impresionar, sino porque la ausencia de esa necesidad crea una presencia singular, una presencia que no busca reconocimiento, pero que tampoco parece depender de él. Sin embargo, esta transformación conlleva un efecto inesperado. Cuando alguien deja de estar motivado por el deseo de aprobación, su comportamiento se vuelve menos predecible para su entorno. Algunos lo interpretan como fortaleza, otros sienten una ligera incomodidad. Al fin y al cabo, la mayoría de las interacciones sociales funcionan como un intercambio de reconocimiento. Cuando alguien se aparta parcialmente de este juego, se crea un halo de misterio, y el misterio siempre cambia el equilibrio de una interacción. En cualquier entorno social, existe un momento curioso en el que la dinámica cambia sin previo aviso. No hay anuncio, ni confrontación explícita, pero algo en el ambiente se transforma. A menudo, este momento se produce cuando alguien se da cuenta de que otra persona ya no participa en el juego invisible de la disponibilidad constante. De repente, esa persona no responde inmediatamente a todos los mensajes, no permanece en todas las conversaciones, no prolonga las reuniones solo para mantener la buena voluntad colectiva. Algo ha cambiado en el ritmo de su presencia. Al principio, casi nadie lo nota conscientemente. Simplemente sienten que la persona ya no está presente. Antes, respondía con rapidez, participaba en todo y las interacciones fluían con naturalidad. Ahora, a veces tarda más. A veces termina la conversación antes de tiempo. A veces simplemente se marcha cuando la reunión aún es agradable. Este comportamiento genera curiosidad. Algunos empiezan a preguntarse por qué. Otros intentan llenar el vacío con suposiciones. Y sin darse cuenta, todo el entorno empieza a prestar más atención a esa ausencia. Maquiavelo comprendió profundamente esta dinámica. En sus escritos y observaciones, describió algo que muchos ignoran. Lo escaso adquiere valor. Lo que siempre está disponible se vuelve común. Este principio se manifiesta en la política, los negocios, las relaciones personales e incluso en las amistades más sencillas. Un gobernante que se expone demasiado pierde parte del aura que sustenta su autoridad. Un hombre que está presente en todas partes deja de ser percibido como alguien especial, no por falta de cualidades, sino por un exceso de previsibilidad. Consideremos una situación sencilla. Un grupo de amigos siempre se reúne en el mismo lugar. Hay una persona que nunca falta. Sin importar la hora ni la ocasión, siempre está presente. Al principio, a todos les gusta esta constancia. Después de un tiempo, algo cambia. Su presencia pasa desapercibida. Se ha convertido en parte del ambiente. Ahora imaginemos lo contrario. Hay alguien que aparece con menos frecuencia. Cuando llega, participa con entusiasmo, pero se va antes de que la noche se vuelva monótona. En la siguiente reunión, su presencia genera comentarios. La gente pregunta dónde ha estado, qué ha estado haciendo, no porque busque llamar la atención, sino porque su ausencia despertó curiosidad. Este fenómeno puede parecer meramente social, pero revela un profundo principio psicológico. Los seres humanos valoran aquello a lo que no tienen acceso constante. Cuando algo está siempre disponible, el cerebro se acostumbra. Cuando hay escasez, el cerebro permanece alerta. Maquiavelo sabía que la presencia estratégica de un gobernante debía seguir este ritmo. Debía ser lo suficientemente visible para mantener su influencia, pero no tanto como para volverse algo común. Esta lógica también se manifiesta en las interacciones cotidianas modernas. Pensemos en cuántas personas se ven atrapadas por la necesidad de responder de inmediato. Llega un mensaje y surge el impulso automático de contestar rápidamente.
Aparece una invitación, y surge la sensación de que rechazarla podría generar incomodidad. Poco a poco, la persona se vuelve predecible. Todos saben que estará disponible. Todos saben que responderá rápidamente. Y cuando eso sucede, su presencia pierde parte del impacto que podría tener. Pero cuando alguien empieza a recuperar el control de su tiempo, ocurre algo inesperado. El entorno reacciona. Algunos interpretan el cambio como indiferencia. Otros sienten curiosidad. Otros intentan que la persona vuelva a la rutina anterior. Esta reacción genera un breve momento de tensión. Al fin y al cabo, el grupo estaba acostumbrado a una dinámica específica, y ahora esa dinámica se ha visto alterada. Maquiavelo diría que este momento es revelador. Cuando alguien deja de brindar atención ilimitada, afloran reacciones que antes estaban ocultas. Algunos muestran interés genuino. Otros manifiestan irritación. Otros intentan recuperar el antiguo patrón. De repente, las relaciones se vuelven más claras. Quienes valoran tu presencia permanecen cerca. Quienes dependían exclusivamente de tu disponibilidad constante comienzan a distanciarse o a quejarse. Este tipo de situación también se observa en entornos profesionales. Un empleado que siempre acepta tareas adicionales genera una expectativa implícita a su alrededor. Cuando finalmente decide establecer límites, el entorno reacciona. Algunos compañeros lo entienden, a otros les molesta. Algunos superiores incluso pueden interpretar el cambio como una falta de compromiso. Pero lo que realmente sucede es algo más sencillo. La relación ya no se basa en la disponibilidad automática. Maquiavelo creía que el verdadero poder requiere la capacidad de retirarse cuando sea necesario. Un gobernante que nunca se distancia de la multitud pierde perspectiva y autoridad. Un hombre que nunca se aísla de las interacciones sociales pierde el control de su propia energía. La retirada estratégica no es ni desprecio ni arrogancia. Es preservación. Es la elección consciente de dónde y cuándo se invertirá la presencia de uno. Existe una curiosa historia sobre un general que solía sorprender a sus propios soldados. En tiempos de guerra, aparecía inesperadamente en los campamentos. Hablaba con los soldados, observaba los alrededores y luego desaparecía. Nadie sabía con exactitud cuándo regresaría. Este comportamiento tenía un efecto peculiar. Siempre que surgía la posibilidad de su presencia, los soldados se ponían más alerta, no por temor al castigo, sino porque su aparición no era trivial, tenía un gran peso. Este tipo de presencia no depende de la autoridad formal. Puede surgir en cualquier contexto social. Un hombre que elige cuidadosamente dónde centra su atención empieza a ser percibido de forma diferente. Su participación en una conversación cobra mayor relevancia. Su opinión adquiere más peso. Su ausencia genera interrogantes. No porque intente manipular el entorno, sino porque su presencia ha dejado de ser automática. Sin embargo, este cambio también genera un desafío interno. Cuando alguien comienza a reducir su disponibilidad constante, el silencio regresa. Las pausas en las conversaciones se vuelven más frecuentes. El espacio entre una interacción y otra aumenta. Para quienes están acostumbrados al movimiento constante, este espacio puede resultar extraño. Surge la tentación de retomar el ritmo anterior, de responder rápidamente, de llenar el vacío con actividades sociales. Aquí es donde realmente se produce la transformación. Mantener este nuevo ritmo requiere disciplina. Exige la capacidad de soportar la curiosidad ajena sin justificarse en exceso. También exige el valor de aceptar que algunas personas puedan malinterpretar el cambio. Pero, poco a poco, el entorno comienza a ajustarse. Quienes comprenden el valor de tu presencia permanecen cerca. Quienes dependían exclusivamente de tu disponibilidad, naturalmente, desaparecen. Maquiavelo vio en este proceso una especie de filtro natural para las relaciones humanas. Cuando una persona deja de ofrecer acceso ilimitado a su tiempo y atención, emerge el verdadero valor de las interacciones.
Algunas conexiones se fortalecen, otras, simplemente, desaparecen. Este ajuste puede parecer incómodo al principio, pero crea algo excepcional. Relaciones basadas en la elección, no en la costumbre. Es en este punto donde la dinámica social se transforma por completo. Un hombre que controla su tiempo, su atención y su presencia comienza a modificar la forma en que el entorno reacciona ante él. Su entrada en una conversación deja de ser predecible. Su salida ya no pasa desapercibida. Su silencio empieza a tener peso. Su participación comienza a ser observada con mayor detenimiento. Sin embargo, aún queda una última etapa en este proceso. Incluso quien domina el silencio, controla su disponibilidad y no depende de la aprobación constante, puede enfrentarse a un desafío final. Un desafío que muchos evitan a lo largo de su vida. El momento en que deben elegir entre complacer a los demás o proteger lo que consideran esencial para sí mismos. Y es precisamente en este punto donde se revela la verdadera naturaleza de la autoridad. Porque, en algún momento, todo aquel que comienza a recuperar el control de su presencia debe enfrentarse a una decisión inevitable. Aceptar que no a todos les gustará esta nueva postura. Hay un momento de quietud en la vida de todos en el que las ideas dejan de ser teoría y comienzan a transformarse en decisiones. Este momento rara vez es dramático. No viene acompañado de música ni de un gran anuncio. Suele aparecer en situaciones sencillas, casi demasiado comunes para parecer importantes. Una conversación en la que te das cuenta de que estás a punto de aceptar algo, solo para evitar la incomodidad. Un mensaje al que sientes la necesidad de responder de inmediato, aún sabiendo que podrías esperar. Un comentario provocador que despierta la vieja necesidad de dar explicaciones. Es en estos pequeños momentos donde realmente comienza el cambio. A lo largo de todo lo expuesto hasta ahora, una idea central ha aparecido repetidamente, aunque de distintas maneras. El verdadero poder no surge de un gesto teatral, ni de un intento de aparentar fortaleza. Nace cuando uno empieza a recuperar el control sobre sí mismo, sobre sus reacciones, su atención, su presencia. Maquiavelo observó que gobernar cualquier territorio requiere, ante todo, gobernar el propio espíritu. Un príncipe incapaz de controlar sus emociones difícilmente podría mantener la estabilidad en su reino. Lo mismo se aplica a cualquiera que desee vivir con mayor autonomía. Esto no significa volverse frío, distante o arrogante. Mucha gente confunde estas cosas. Lo que se ha comentado aquí apunta en otra dirección. Se trata de desarrollar una presencia que no dependa de la aprobación constante del entorno. Una presencia que pueda mantenerse serena incluso cuando el mundo a tu alrededor intente arrastrarte a reacciones automáticas. Cuando aprendes a mantener el silencio en lugar de llenar cada pausa, algo cambia. Cuando aprendes a no responder inmediatamente a cada estímulo, algo cambia. Cuando te das cuenta de que tu identidad no necesita ser validada en cada interacción, algo cambia profundamente. Quizás hayas conocido a alguien así en algún momento de tu vida. Alguien que no parecía ansioso por impresionar a nadie. Alguien que hablaba poco, pero cuando lo hacía, se le escuchaba con atención. Alguien que no se apresuraba a explicar cada detalle de su vida. Este tipo de personas suelen generar curiosidad. El entorno se vuelve más atento, no porque intenten dominar la conversación, sino porque su presencia transmite estabilidad. Esta estabilidad atrae la atención de forma sutil. Maquiavelo creía que esta cualidad interior era uno de los fundamentos de la verdadera influencia. No la influencia superficial basada en las apariencias, sino la que surge cuando uno se convierte en dueño de su propio tiempo y decisiones. Un hombre que domina su propio ritmo no necesita buscar la atención de los demás. No necesita competir por un lugar en cada conversación. Su presencia tiene peso precisamente porque no es dispersa. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo transformamos estas ideas en prácticas reales en la vida cotidiana? La respuesta
no reside en cambios radicales de la noche a la mañana. La transformación comienza con pequeños ajustes conscientes. Mañana, por ejemplo, observa tu primera conversación del día. Antes de responder a cualquier pregunta, tómate una breve pausa, solo unos segundos. Observa cómo esto cambia el ritmo de la interacción. En otro momento, observa cuántas veces sientes la necesidad de explicar algo que nadie te ha preguntado. Intenta simplemente responder lo esencial. Observa cómo reacciona el entorno. Otro ejercicio sencillo tiene que ver con tu relación con el tiempo. No todos los mensajes requieren una respuesta inmediata. No todas las invitaciones deben aceptarse para mantener una buena imagen. Al elegir cuidadosamente dónde invertir tu atención, comienzas a reconstruir tu presencia. Gradualmente, quienes te rodean se dan cuenta de que tu tiempo no es un recurso automático, sino una elección. También es importante observar tu postura en conversaciones difíciles. Cuando alguien te critica o provoca una reacción emocional, la tendencia es responder rápidamente para defender tu posición. Intenta algo diferente. Escucha hasta el final. Respira. Responde solo al punto central. A menudo, la calma misma cambia el rumbo de la situación. La otra persona se da cuenta de que no está tratando con alguien fácilmente influenciable por las emociones. Estos cambios pueden parecer pequeños, pero su efecto acumulativo es poderoso. Cada vez que interrumpes un reflejo automático, fortaleces tu centro interior. Cada vez que eliges actuar con intención en lugar de reaccionar impulsivamente, tu presencia se vuelve más clara. Con el tiempo, sucede algo curioso. La gente empieza a notar tu estabilidad. Algunos se acercan a ti con más respeto, otros se vuelven más cuidadosos con sus palabras. No porque lo hayas exigido, sino porque tu comportamiento ha redefinido silenciosamente el entorno. Maquiavelo escribió sus reflexiones durante un período de gran inestabilidad política. Sabía que el mundo es impredecible, que las alianzas cambian y que las circunstancias pueden transformarse de un momento a otro. Precisamente por eso, creía que la fortaleza más fiable que uno puede desarrollar es el dominio de sí mismo. Cuando un hombre encuentra este equilibrio interior, deja de depender por completo de los caprichos del destino. Quizás la mayor lección de este camino sea comprender que la verdadera autoridad no necesita ser proclamada. Se manifiesta en cómo escuchas, cómo respondes y cómo decides dónde enfocar tu energía. Se manifiesta cuando no necesitas demostrar constantemente quién eres. Se manifiesta cuando tu silencio tiene más significado que las palabras apresuradas. Y todo comienza con una simple elección. La elección de observarse a uno mismo con honestidad. La elección de interrumpir los patrones automáticos. La elección de vivir con mayor conciencia en cada interacción. Si este contenido te ha hecho reflexionar, entonces ya ha cumplido una parte importante de su propósito. Ahora quiero saber tu opinión. Deja tu comentario abajo contándome qué fue lo que más te llamó la atención de este video. Si lo prefieres, puedes comentar de forma anónima, simplemente compartiendo tu experiencia o tu perspectiva sobre el tema. Este espacio existe precisamente para intercambiar ideas y aprender unos de otros. Si crees que más personas deberían tener acceso a este tipo de reflexión, haz clic en Me gusta para ayudar a que el video llegue a más gente. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha esta oportunidad para suscribirte ahora. Así no te perderás futuros contenidos que exploran el comportamiento humano, la estrategia y el desarrollo personal de forma profunda y práctica. Gracias por acompañarme hasta aquí. A veces, una sola idea, aplicada con constancia, puede transformar por completo la forma en que una persona vive y se relaciona con el mundo. Quizás esta sea una de esas ideas.